Vamos a continuar en este momento con la serie Doctrinas Básicas en la Vida de Iglesia Local. Hoy estaremos agotando el tema número 11 con el tema de la Santa Cena. En esta ocasión vamos a comenzar con el estudio de lo que es la Santa Cena y vamos a hacer una lectura inicial, es decir, en esta sesión no vamos a hablar llenamente de la Santa Cena, sino que vamos a agotar algunos pasajes para entender algunos aspectos previos muy importantes a la celebración de la Santa Cena. Lucas capítulo 22 del versículo 14 al versículo 20. Vamos a dar lectura a esto y antes vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en esta clase y el Señor pueda prosperar su palabra en cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias en este momento, en esta noche, por la oportunidad que nos das de nuevamente estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Te damos gracias por estas reuniones de estudio, Señor, por este estudio semanal que nos permites. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y que en cada uno de nosotros sea depositado un amor, un interés, una reverencia por tu palabra, hambre por tu palabra y poder degustar, poder comer las verdades de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ilumínanos a través de la exposición de tu palabra, ayúdanos a trazar adecuadamente la palabra y prospera tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer esta lectura, como les decía, en esta sesión, en esta clase. No vamos a agotar todavía algunos aspectos de la Santa Cena, y de manera directa que tienen que ver con la Santa Cena, porque quiero hacer una lectura de Lucas capítulo 24, del versículo 14 al 20, algunos aspectos que se narran en estos versículos y que son muy importantes y que sería de mucha utilidad que nosotros los entendiéramos ahora que vamos a estudiar la Santa Cena para comprenderlos y tenerlos en nuestra mente, no olvidarnos de ello cuando estemos estudiando los aspectos de la Santa Cena. Muy bien, dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Vamos a ver estos versículos y vamos a comprender algunos aspectos muy importantes que se tiene en estos versículos. Inicialmente, en el versículo 14, se menciona y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora, ¿a cuál hora se estará refiriendo? ¿A la hora de la cena? ¿A una hora determinada que ellos acostumbraban? Y nosotros podemos entender que la palabra hora que se está utilizando aquí es el griego jorá, que significa momento, que significa tiempo. Entonces, dice, cuando era el tiempo, cuando era el momento, se sentó a la mesa. Ahora, dentro de la teología existen dos tipos de momentos o dos tipos de hora. Una hora es la hora de la glorificación y otra hora es la hora que se conoce, que se entiende como la hora oscura, que es la hora del sufrimiento, de los padecimientos que tendrá el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor está mencionando cuando era la hora,
se está refiriendo a esta segunda, se está refiriendo a la hora oscura, a la hora del sufrimiento. Es decir, cuando llegó el momento de que iniciaran los sufrimientos y los padecimientos del Señor, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esto es muy importante que nosotros podamos comprender que el Señor se sienta a la mesa con sus apóstoles justamente muy cercano el momento en el que comenzaría la hora oscura, la hora del sufrimiento del Señor. Y quiero que vean el versículo 15. Entonces, el Señor sabe que van a iniciar ya sus padecimientos, que van a iniciar sus sufrimientos, que Él iniciará el camino hacia la cruz que terminará con su muerte y su resurrección, ascensión, etc. Pero Él sabe, sabiendo que viene entonces el momento de dolor, versículo 14, en el versículo 15 vean lo que les expresa. Sabiendo el Señor que ya iniciará sus padecimientos, su pasión, su dolor, etc., lo que el Señor les dice es lo siguiente. Versículo 15. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Sí? Aquí el Señor entonces les está haciendo ver un profundo deseo que Él tiene. No obstante que Él sabe que se va a dirigir a los dolores de la cruz, Él les expresa y antes de entrar en estos padecimientos, en estos dolores, Él les dice: ¿cuánto he deseado? Hay un deseo profundo en mi corazón de poder compartir con ustedes esta Pascua. Ahora, quiero que vean también que aquí en el versículo 15 el Señor les está diciendo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca, antes de que inicie mi hora oscura. Mucha atención con esto. Ellos van a celebrar, ellos van a comer la Pascua, ¿sí? Ahora, tenemos entonces que aquí el Señor está expresando su último deseo antes de morir. Prácticamente el Señor está expresando su último deseo antes de morir. Jesús está a punto de enseñar algo muy importante antes de partir de esta tierra. Y entonces, aquí quiero llamar su atención para que ustedes vean que lo que el Señor dirá a continuación es muy importante, y es tan importante para el Señor que Él lo está expresando sabiendo que su muerte está llegando. Y antes de morir, entonces quiere asegurarse el Señor de dar esta enseñanza a sus apóstoles y a nosotros, por supuesto. Y después lo que dice el Señor en Lucas 22:16 es: porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es lo que no va a comer más? ¿Qué es lo que van a celebrar? Van a celebrar la Pascua, van a tomar la Pascua. Entonces, versículo 16, lo que el Señor les está diciendo: les digo que no comeré más la Pascua, sino que la próxima vez que coma la Pascua será con ustedes, pero será en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no será en esta tierra. Jesús, bueno, por lógica, es un ministerio de 3 años en esta tierra, entonces sabemos que Jesús celebró la Pascua al menos 3 veces con sus discípulos dentro de el tiempo ministerial que tuvo en esta tierra de 3 años. Entonces Jesús seguramente celebró la Pascua con sus discípulos al menos 3 años. Pero ahora les está diciendo: hoy sería la última ocasión en esta tierra, en esta vida, que celebramos la Pascua. Atención con esto, celebramos la Pascua. Y la próxima vez que se esté celebrando será en el reino de los cielos. Mucha atención con esto, ¿sí? Ahora vean, dice: porque les digo que no la comeré más. Y se está refiriendo, por supuesto, como lo mencionamos, a la Pascua, a la celebración de la Pascua, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. La Pascua tiene que ver con el pueblo de Dios en Egipto. La Pascua tiene que ver con el libertador Moisés, que liberta al pueblo de Dios de Egipto. La Pascua tiene que ver con las plagas que Dios envió a Egipto, y entre esas plagas la muerte de los primogénitos, que fue la más rotunda, la plaga con la que después Faraón dice: váyanse ya, y se hubiera ahorrado tanto trabajo si hubiera obedecido al Señor desde un principio. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y tiene que ver también con aquella sangre de los corderos que se
que se unta en los dinteles de las puertas, que estaba simbolizando, obviamente, la sangre redentora del Señor Jesucristo. Entonces, la Pascua tiene que ver con estos aspectos. Hasta este momento se está entonces refiriendo el Señor Jesucristo a tomar la Pascua. No la comeré más, se está refiriendo a la Pascua. La Pascua, como mencioné, tiene que ver con Egipto, tiene que ver con el pueblo de Dios en Egipto, tiene que ver con Moisés, tiene que ver con las plagas, tiene que ver con la muerte de los primogénitos, tiene que ver con la sangre de los corderos untada en los dinteles y de las puertas. Y entonces todo esto es tan importante para el pueblo hebreo, que se instituye la celebración de la Pascua, y que año por año, por cientos de años, vienen celebrando la cena de la Pascua, tomar la Pascua, ¿sí? Entonces, estos aspectos están obedeciendo al Antiguo Testamento. Ahora, en Lucas 22:16, el Señor les dice: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Entonces, hasta este momento, versículo 16, entramos al versículo 17, y estamos entendiendo que lo que están celebrando en ese momento es la Pascua, que lo que están tomando en ese momento es la Pascua. Vean versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Y entonces tenemos dos aspectos que seguramente ustedes ya vieron, dos elementos que seguramente ustedes ya vieron en estas lecturas del versículo 17 y 19, que es el pan y que es el vino, ¿sí? O que es la copa. Habiendo tomado la copa que contenía vino, dio gracias. Habiendo tomado el pan, dio gracias. Y tenemos estos dos elementos, la copa o el vino y el pan. Pan y vino son elementos de la Pascua. Estos elementos, recuerden, están celebrando la Pascua. Entonces tenemos estos elementos, pan y vino, que son elementos de la Pascua. Pan y vino hasta este momento como elementos de la Pascua. Ahora, nuevamente, la Pascua apuntaba al pasado. La Pascua apuntaba a la liberación de Egipto, como mencioné hace algunos momentos. La Pascua, entonces, en el Antiguo Testamento para los judíos tiene un significado totalmente definido. La Pascua para los judíos significa: Dios libertó al pueblo de Egipto, Dios los redimió, Dios los sacó de este pueblo de esclavitud, etc. Entonces, para los judíos, ellos están entendiendo que la Pascua tiene un significado totalmente definido. Pero quiero que vean una transición que hace el Señor en este momento que están celebrando la Pascua. Véanlo con mucho cuidado. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Es decir, recuerden, pan y vino, o el pan y la copa, como elementos de la Pascua. La Pascua, que tiene un significado en el Antiguo Testamento muy definido y que apunta hacia el Antiguo Testamento, que apunta hacia el pasado. Pero ahora, en este momento, el Señor está tomando el pan, dice el versículo 19, y tomó el pan, es decir, toma uno de los elementos de la Pascua y dio gracias y lo partió y les dio. Y a continuación, vean, aquí el Señor hace una transición, hace un cambio de esta celebración de la Pascua, porque Él toma el pan y adiciona lo siguiente: toma el pan y luego dice, diciendo: esto es mi cuerpo. Este pan que estoy tomando es mi cuerpo. Y luego Mateo 26, 27 y 28 nos lo narra este evangelista, y dice que cuando el Señor, tomando la copa, versículo 28 de Mateo 26, les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, en este momento, Lucas 22, 19, cuando el Señor está tomando estos elementos de la Pascua propiamente, Él está cambiando en ese momento el significado de la Pascua. Porque ahora no solamente tenemos pan y tenemos vino, sino que ahora el Señor está diciendo:
este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y el Señor en ese momento está haciendo esta transición y está cambiando el significado de la Pascua. Esto ha sido conocido en la historia de la iglesia cristiana como el corpus mi cuerpo, ¿sí? Donde el pan, está mencionando el Señor, está diciendo, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, y está haciendo una mención de que pan y vino, de que estos elementos no es otra cosa que mi cuerpo y mi sangre. El Señor Jesús entonces en este momento, en esta transición, el Señor les está diciendo, no identifiquen esta celebración que nosotros estamos teniendo en este momento con el Éxodo. Dejen de identificar esta Pascua que yo la he celebrado con ustedes durante estos 3 años. Cuánto he deseado celebrar esta Pascua antes de que yo padezca. En este momento lo que yo les digo es, dejen de identificar esta celebración que estamos realizando ahora mismo con el Éxodo del Antiguo Testamento. Ya no lo identifiquen más con ello. Ahora, identifiquen esta celebración conmigo mismo, porque este pan, este vino, es mi cuerpo y es mi sangre, es lo que el Señor les está mencionando. Y en este momento, entonces, se está instituyendo la celebración de la Santa Cena. Vean con mucha atención. Se estaba celebrando inicialmente la Pascua. Pero al tomar estos elementos de la Pascua, el Señor la transforma y les dice, ya no vean hacia el pasado, ya no vean hacia la liberación en Egipto, ahora véanme a mí. Y el Señor está instituyendo a partir de ese momento la Santa Cena, es decir, la Pascua queda en ese momento terminada, la celebración de la Pascua queda concluida y el Señor dice, ahora la celebración que ustedes van a realizar es la Santa Cena o la Cena del Señor. Pan y vino, entonces, son identificados con Jesús mismo, son identificados de manera directa con el Señor. El pan y el vino son identificados con el Señor. El Señor dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, y se hace esa identificación profunda, ¿sí? Ahora, a lo largo de los años de la iglesia, nosotros tenemos que se da un problema con esta manifestación que acaba de decir el Señor. Esto es mi cuerpo y mi sangre. Se tiene esta mala interpretación porque a partir de esto se origina lo que se entiende como el milagro de la substanciación, lo cual es totalmente erróneo, no es lo que el Señor quiere decir. El milagro de la substanciación significa en que el pan y el vino, por cuanto el Señor dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, en el milagro de la substanciación se entiende que pan y vino son cambiados en la sustancia de la sangre y del cuerpo de Jesús. Que por cuanto Jesús manifestó y dijo, este es mi pan, el vino es mi sangre, entonces al momento de la celebración de la Santa Cena, entonces estos elementos pan y vino se cambian literalmente en la sustancia de la sangre y del cuerpo de Cristo. Es decir, el pan que estás tomando es el cuerpo de Cristo, el vino que estás tomando es la sangre de Cristo, literalmente es lo que se entiende en el milagro de la substanciación. Sin embargo, Aristóteles, un gran filósofo, un gran pensador, él mencionó en algunos momentos y dijo lo siguiente, él dijo, cada objeto tiene sustancia y accidentes, cada objeto tiene sus propias sustancias y sus propios accidentes. Y tenemos en estos elementos, el pan y el vino, tenemos su sustancia. El vino, que es el vino, sustancia, el vino es el jugo de uva, etcétera. La sustancia del pan, harina. Entonces cada uno de ellos tiene su sustancia. Y los accidentes que tienen cada uno de estos elementos
Los accidentes es vino rojo, vino blanco, vino tinto, etcétera. Los accidentes del pan sería salado, azucarado, esponjado, etcétera. Entonces, cada elemento, dice Aristóteles, cada objeto tiene sustancia y accidentes, ¿sí? En la transubstanciación, en este milagro de la transubstanciación, tenemos que entonces refieren o entendían en algún momento, y algunos círculos tradicionales el día de hoy todavía mantienen, de que el Señor se convierte en el pan y en el vino o en la hostia. En la Iglesia Católica se tiene esta idea que el Señor realmente, que esa hostia realmente se convierte en el cuerpo literal de Jesús, en la sangre literal de Jesús, y es lo que ellos entienden, porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero en la transubstanciación nosotros tenemos que el pan es pan, sigue siendo pan en su esencia y sigue siendo pan en sus accidentes. Y que el vino es vino en su esencia y vino en sus accidentes. Es decir, en ese momento, aunque se diga en este momento de la transubstanciación, el Señor ya, Jesús se convierte en pan y vino, no. Lógicamente, dice Aristóteles, no, el pan sigue siendo pan, tanto en su esencia como en sus accidentes. El vino sigue siendo vino, tanto en su esencia como en sus accidentes. No hay ningún cambio en estos aspectos. No hay entonces alguna transubstanciación que nosotros pudiéramos decir realmente está sucediendo con los elementos de la Santa Cena. Ahora, esto provocó muchos problemas a lo largo de la historia cristiana, porque incluso Martín Lutero, él sostenía de alguna forma esta doctrina o esta idea de la transubstanciación, porque él decía, no, Cristo está en el pan y en el vino, sin cambio de sustancias. Es decir, no cambia la sustancia de estos elementos, pero Cristo sí está ahí. Y Martín Lutero entendía que entonces al momento de la Santa Cena, Jesús sí estaba en los elementos del pan y del vino, aunque no de una manera muy completa de lo que es la transubstanciación. Martín Lutero sí está entendiendo que sí está presente el Señor Jesucristo en estos elementos, el pan y el vino. Ahora, esto se da a través, Martín Lutero lo explica, a través de la doctrina de la comunicación de los atributos. En esta doctrina de la comunicación de los atributos, él explica y dice, el cuerpo humano puede estar en todos los lugares, el cuerpo humano del Señor Jesucristo puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque la naturaleza divina le comunica el poder de la ubicuidad, el poder de la omnipresencia a la naturaleza humana. Es decir, Martín Lutero explicaba y decía, el Señor Jesucristo tiene una naturaleza 100% hombre, 100% Dios. Esta naturaleza 100% Dios comunica la naturaleza 100% hombre. Estos aspectos le da este poder, y entonces el Señor puede ser omnipresente en todo lugar, incluso puede ser omnipresente físicamente en todo lugar, porque su naturaleza divina le comunica el poder de la ubicuidad o el poder de la omnipresencia. Y Martín Lutero entonces entendía y creía que a través de la comunicación de los atributos, el Señor estaba entonces en los elementos, el vino y la sangre. Aunque su cuerpo estaba en el cielo, él decía, no, a través de la comunicación de los atributos, ahí está literalmente el Señor. Pero esto sería un error creerlo. Sería una violación a la humanidad de Jesús, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que quiere mencionar? ¿Qué es lo que nos quiere aportar el Señor cuando dice, el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre? ¿Qué significa realmente que el pan y el vino es mi cuerpo y es mi sangre? ¿Por qué lo menciona el Señor Jesucristo? Bueno, recordemos el contexto. Lucas 22, 14 y 15. Cuando era la hora, recuerden, la hora oscura,
se sentó a la mesa, es decir, antes de que el Señor tenga que partir a sus sufrimientos como último deseo antes de morir, Él se sienta a la mesa con sus apóstoles y les dice: tengo un profundo deseo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Se acerca entonces la hora oscura de Jesús y Jesús quiere comunicar algo antes de morir, antes de partir de este mundo. Entonces, este es el contexto que tenemos. Él sabe que va a la cruz, Él sabe que va a los sufrimientos y quiere compartirles estas verdades antes de morir. Luego, versículo 16 les dice: porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es lo que no comeremos más? Lo que Él está instituyendo en ese momento. En esta celebración de la Pascua, Él está instituyendo, Él está haciendo esta transición y lo está cambiando a la Santa Cena, a la Cena del Señor. Y les está diciendo: esto que estamos celebrando ahorita ya no lo vamos a comer más en esta tierra. La próxima vez que yo lo coma con ustedes será en el reino de Dios. Y ahí el Señor está prometiendo al menos dos grandes cosas muy hermosas: presencia y celebración. Él está prometiendo que la próxima vez que Él se reúna con sus apóstoles será en la presencia del Padre Celestial, en la presencia del Cristo glorificado, y estarán tomando la cena del Señor. Y también está hablando de celebración, es decir, que esto se realizará en el evento que el libro de Apocalipsis menciona como las bodas del Cordero. Entonces, bajo este contexto, cuando el Señor está diciendo: el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre, ¿qué es lo que nos quiere aportar? Bueno, en el original griego, es mi y es mi, este término es, viene de un término griego que significa idéntico a. Entonces, lo que el Señor aquí tenemos es que cuando el Señor está mencionando: el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, el propósito del Señor no es de hablar de su presencia en los elementos de la cena. Es decir, el propósito de Él no es decir: señores, en estos elementos, el pan y el vino, yo me voy a convertir en ellos en el momento que ustedes estén celebrando la cena del Señor. No, sino que el propósito del Señor es enseñarles que el pan y el vino son idénticos a su cuerpo y a su sangre. Lo que les quiere decir es que este pan es idéntico a mi cuerpo, este vino es idéntico a mi sangre. Y vamos a ver el versículo 19 y el versículo 20 de Lucas 22. Y dice: tomó el pan y lo partió, dice, y por vosotros es dado. El versículo 20 dice: tomó la copa, que es mi sangre, y que por ustedes es derramada. Entonces, el cuerpo del Señor es idéntico al pan. El pan que el Señor está tomando, lo parte y es dado para cada uno de ellos. Lo mismo que sucede en la hora oscura que viene del Señor, el cuerpo del Señor será partido, será atormentado, será desmenuzado, será herido, flagelado, etc. y será dado por ellos. Y lo mismo que está sucediendo con la sangre, esta sangre se va a derramar por cada uno de ustedes. Entonces, en este sentido, el Señor les está diciendo: este pan que estoy tomando y esta copa es idéntico a mi cuerpo, idéntico a mi sangre. Y luego les dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Quiénes tienen que hacer esto? Tiene que hacerlo la iglesia, los llamados de Dios, cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estos elementos, pan y vino, tenemos que estos elementos propios de la Pascua, y la Pascua, como mencionamos, la Pascua apuntaba hacia el pasado. El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Pero Cristo, en esta narración que nosotros estamos leyendo en este momento, Cristo cambia el significado de la Pascua. Estos elementos dejan de ser elementos de la Pascua y ahora los convierte en elementos de la cena del Señor. En ese momento, entonces, Cristo termina con la celebración de la Pascua, concluye esta fase de la celebración de la Pascua y
E inicia en este momento la institución de la Santa Cena. Inicia ahora la Santa Cena, donde estos elementos, pan y vino, son idénticos al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo será partido y será dado para cada uno de nosotros, y esta sangre será derramada para cada uno de nosotros. Entonces, lo que Cristo desea es que su iglesia, lo que Cristo desea es que sus llamados, cada uno de nosotros, recordemos que Él completó nuestra redención al ser el mismo, el Cordero sin mancha. Entonces, cada vez que nosotros tomemos la Santa Cena, la Cena del Señor, recuerda que Él fue el Cordero de Dios sin mancha y que Él es quien completó nuestra redención delante de Dios. Su cuerpo fue dado, su sangre fue vertida por cada uno de nosotros. Cristo entonces desea que su iglesia recuerde que su cuerpo fue herido, que fue molido por nuestra causa. Lo que el Señor quiere a través de estos elementos, cada vez que tú tengas estos elementos en tus manos, antes de celebrar la Santa Cena, recuerda, este cuerpo es idéntico, este pan es idéntico a mi cuerpo, esta copa es idéntica a mi sangre. La sangre de Cristo, que Cristo fue molido por nuestra causa. Recuerda, este pan que tú vas a tomar y que va a ser, que ha sido partido y que va a ser molido dentro de tu boca, recuerda, así de manera idéntica fue molido el cuerpo de Cristo por nuestra causa. Cristo desea que su iglesia recuerde que su sangre, y en un sentido desde el Antiguo Testamento, en un sentido judío, la palabra sangre significa más que sangre, significa vida, la vida está en la sangre. Entonces el Señor desea que recordemos que su vida enteramente, una vida de obediencia al Padre, de sometimiento al Padre, fue derramada completamente por nuestra causa. La Santa Cena, entonces, mucha atención con esto, la Santa Cena es como si Jesús mismo nos dijera, recuerda que morí por ti, que no se te olvide. Entonces, en la Santa Cena, Jesús también nos está aportando esta gran verdad. Un día, hoy tú en esta tierra estás tomando la Santa Cena, celebras la Santa Cena, recuerdas a través de estos elementos mi cuerpo, recuerdas con estos elementos mi sangre, pero también el Señor nos recuerda, nos promete y nos dice, un día te sentarás conmigo y con mi Padre en el cielo en aquel día de la gran cena de las bodas del Cordero. También es una promesa de que un día estaremos en la gloria con el Señor y estaremos nuevamente celebrando esta cena que el Señor está instituyendo en esta tierra. Entonces, es interesante, es bueno que nosotros tengamos este conocimiento antes de entrar al estudio de lo que va a ser la Santa Cena y comprender que si el Señor antes de morir se quiere asegurar de aportarnos estas verdades, nosotros recordemos, y en el momento que estemos celebrando la Santa Cena, nosotros al tener el pan, al tener el vino, nosotros recordemos lo que ha sucedido con el cuerpo del Señor, con la sangre del Señor, y que, como dice el Señor, básicamente está diciendo, yo morí por ti, que no se te olvide. Aquel que tiene esta esperanza constante en su corazón, en su mente, purifica su vida. Y que recordemos que también un día el Señor nos promete que estaremos con Él, con el Padre Celestial, que estaremos con el Cristo glorificado, que estaremos en las bodas del Cordero y que estaremos también celebrando de esta institución de la Santa Cena que el Señor nos ha dado. Es decir, aún en el cielo nosotros le estaremos dando gracias al Señor porque su cuerpo fue partido, fue dado por cada uno de nosotros y porque su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Esto es muy importante, esto es muy delicado. Por eso el apóstol Pablo, como vamos a ver más adelante, dice que aquellos que toman la cena del Señor indignamente, algunos están enfermos y algunos incluso han muerto por causas de enfermedades, porque el Señor ha reprendido, el Señor ha ejercido disciplina en aquellos que no han entendido la Santa Cena, la institución de la Santa Cena. La Santa Cena entonces tiene que ver con que Cristo un día dio su vida, su sangre por mí.
y que un día el Señor me promete que estaré con Él en la gloria, en las bodas del Cordero, al lado de la presencia de Dios mismo, y estaremos recordando también este sacrificio tan hermoso que el Señor ha hecho por nosotros. Que el Señor nos pueda dar el entendimiento, la reverencia, y que la Santa Cena, al estar recordando su muerte, también esto nos lleve a una vida en la que nosotros nos estamos santificando y estamos viviendo en agradecimiento para aquel que un día dio su vida, su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta primera enseñanza de la Santa Cena. En las siguientes 2 sesiones estaremos hablando ahora sí algunos elementos ya de una manera más directa de la Santa Cena, y estaremos próximos a celebrar y a señalar el día en que nosotros vamos a estar celebrando entonces esta institución de la Santa Cena. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estos textos que hemos leído en este momento, esta narración tan hermosa en la que tú haces esta transición de la Pascua a la Santa Cena, y ahora dices, ya no vean estos elementos, pan y vino, ya no los vean, ya no los identifiquen con el Éxodo, identifíquenlos conmigo, porque yo di mi cuerpo y yo di mi sangre. Gracias, Señor, porque un día Cristo murió por cada uno de nosotros, porque un día Cristo dio su cuerpo, el cual fue partido, dado a cada uno de nosotros, y su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Gracias, porque un día, Señor, Jesús vino a esta tierra y nos salvó. Gracias, Señor. Y porque un día, Señor, estaremos tomando esta celebración sentados contigo, con el Padre Celestial en el cielo, en aquel gran día de la cena de las bodas del Cordero. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.